Coldi, nosotros vamos a aprender primero a resolver los modelos de programación lineal por en POM-QM for Windows. Eso lo vamos a aprender a hacer pues este domingo. Perdón, este domingo no, el jueves de la semana próxima. Este domingo vamos a aprender a resolverlo manualmente. El modelo de programación lineal, el método simple, vamos a aprenderlo a resolver este domingo. El jueves, lo que nos vamos a juntar una hora para yo enseñarlo a digitar en POM-QM y que ustedes vean cómo se resuelve. Y ya, pues en la otra semana, la última semana de clase, que va a ser la otra ya de arriba, pues lo que vamos a hacer es, bueno, pues sería prácticamente esa semana, sería básicamente ya finalizar con el método de transporte. Introducir el método de transporte, más bien. Entonces, ¿qué sucede? Ese jueves yo vamos a dar clase normal y en ese jueves pues yo le enseño el método de transporte, le resuelvo 4 problemas por el método de transporte y también se lo resuelvo en POM-QM. Por el momento, yo lo que quiero es decir, cuando nosotros vamos a resolver un problema manualmente, no en el software, es decir, cuando lo vamos a resolver por el método simple, yo tengo que estandarizar el modelo. ¿Tengo que estandarizar el modelo cuando lo voy a resolver en un software como POM-QM for Windows? La respuesta es no. Entonces usted dirá, pues ¿qué importancia tiene que yo aprenda a estandarizar un modelo si en la vida real yo lo que voy a estar resolviendo esto en un software? Y en el software... Profe, disculpe, se ve un poquito borroso, no sé si soy yo. A ver si algunos compañeros pueden... Sí, se ve borroso. Sí, se ve borroso. Mira, es que todavía, doctora, yo todavía no estoy compartiendo así pantalla propiamente dicho. Y eso es un print screen, pero usted todavía no tiene que estar leyendo lo que está ahí todavía. Pero me imagino que no se ve borroso porque mi internet es bueno. Mi internet aquí es bueno. Bueno, pero fíjense. Lo importante es lo que le estoy diciendo, que en realidad usted no necesita en la vida real, cuando va a resolver el problema, el modelo, cuando usted va a resolver el modelo en el software, en un software como por ejemplo POM-QM, usted no necesita estandarizar el modelo. Simplemente usted introduce el modelo y ya se lo resuelve. Pero ¿qué pasa si yo no tengo un software y lo voy a resolver manualmente? Pues yo sí necesito estandarizar el modelo. Vamos a ver. Vamos a aprender un poco a estandarizar el modelo. Me siento maravillada de poder participar. Oye, apaguen esos micrófonos. Vamos, por ejemplo, miren, cuando yo tengo un modelo, muchas veces yo tengo en las restricciones de desigualdades de tipo menor o igual. Una desigualdad del tipo menor o igual. Cuando una restricción lineal de esa forma a su IJ, X sub J menor o igual a B sub I, se puede convertir en una ecuación agregando una variable no negativa al lado izquierdo de la desigualdad. Es decir, yo tengo que tratar
de convertir todas las inecuaciones en ecuaciones, es decir, todos los símbolos menor o igual o mayor o igual, yo lo tengo que convertir en igual, pero cumpliendo siempre la condición de no negatividad. Vamos a ver lo que significa esto. Por ejemplo, esta que yo tengo aquí la opción 4x1, la restricción 4x1, 5x2, más 3x3, más 5x4. Y dice que es menor o igual a 30.000. ¿Qué es lo que me dice cuando yo estoy estandarizando? ¿Cómo yo estandarizo? A todas las restricciones que son del tipo menor o igual, agregue una variable de holgura. Una variable de holgura, h sub 1. Y así usted va a convertir esa restricción de desigualdad en una ecuación de igualdad. Entonces va a ser igual a 30.000. Fíjense que la holgura no es más. La holgura es una variable del modelo. Lo que pasa es que hasta este momento nunca la habíamos colocado. ¿Qué viene siendo la holgura? La holgura muchas veces es llamada variable de déficit. Ella suma ese déficit que puede existir para llegar a 30.000. Por ejemplo, imagínense que en la solución del modelo 4 veces x1 más 5 veces x2 más 3x3 más 5x4 es igual a 28.000. A 28.000. Entonces, si esto de aquí es igual a 28.000, significa que hubo una cantidad de recursos que no se usó. Acuérdese que los BSUI son los recursos. Resulta ser que dice que debe ser menor o igual a 30.000. La variable de holgura viene siendo como esa cantidad que me va a faltar para llegar a ¿qué? A 30.000. Por ejemplo, si en la solución final o en cualquier solución o en una solución cualquiera, 4x1 más 5x2 más 3x3 más 5x4 es igual a 28.000, ¿cuánto me van a faltar para llegar a 30.000? 2.000. 2.000. Por lo tanto, la variable de holgura H1 va a ser igual a 2.000. Es decir, que estamos viendo que la variable de holgura viene siendo ese recurso que no se utilizó. Ese recurso que no se utilizó. Pero, ¿qué importancia también tiene la variable de holgura en el algoritmo del método simple? Una importancia extrema. Resulta ser que, como ustedes se van a dar cuenta el domingo, el algoritmo del método simple, como ustedes se van a dar cuenta, parte de una solución inicial. Y ustedes saben a qué es igual la solución inicial. Para que ustedes me entiendan, yo voy a adelantarme un poco a la clase al domingo diciendo algo. El método simple es un algoritmo que va por etapas, donde en una iteración, hace iteraciones. En la iteración 0, o como llame la iteración número 1, la solución es que todas las variables del modelo son iguales a 0. Y así va el método simple haciendo iteraciones y en cada iteración obtiene una nueva solución. Yo espero que ustedes estén callados, estén escuchando y estén tomando nota. Sí, profe. Estamos entendiendo. Exactamente, eso es lo que yo quiero, el oído puesto. El método simple es un algoritmo robusto que se usa para resolver problemas de programación lineal, modelo de programación lineal. Lo vamos a aprender a hacer manualmente el domingo, pero el jueves lo vamos a aprender a hacer en el software.qm for Windows. Ahora, ¿qué pasa?
que es el algoritmo va haciendo iteraciones y en cada iteración obtiene una solución hasta que llega un momento que se detiene. ¿Por qué? Porque obtuvo la mejor solución o la solución óptima al problema o el modelo de programación lineal. Pero siempre la primera solución, la solución cero, como le llamamos, o la solución número uno, es decir, la iteración número uno, la solución, ¿usted sabe cuál es? Que todos los valores de las variables, todas las variables es igual a cero. Es decir, lo que él dice, no haga nada, como quien dice, esa es la primera solución, como quien dice, no haga nada. Y en la realidad, en la vida real, esa no es una solución adecuada, quedarse sin hacer nada. Es decir, x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0 y x4 igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si x1 es igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0, x4 igual a 0? ¿Qué pasaría en esa ecuación que ustedes están viendo ahí? H1 sería igual a 30.000. No, primero, si no existiera H1, ¿qué pasaría? 0 igual a ¿cuánto? A 30.000. No sería... ¿Y eso es compatible? No. Eso no es compatible, es un absurdo. 0 no es igual a 30.000. Es un absurdo. Y por eso es que yo necesito introducir una nueva variable. Y en este caso esa variable es la variable de holgura. Y por eso, como dice la joven, si todo esto aquí es 0, H1, entonces me va a quedar H1 va a ser igual a 30.000. Y tiene lógica. 30.000 es que no se usó. H1 igual a 30.000 significa que no se usó un solo de ese recurso. La holgura, en esa solución básica inicial, el método simple te va a poner todo esto igual a 0, por lo tanto H1 va a valer 30.000 en la solución inicial, por decir así. Entonces, fíjense qué importancia tiene. Otra cosa es que esa solución es factible. ¿Por qué? Porque acuérdense que cualquier solución factible es que x sub j tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0, x4 igual a 0, y h sub 1 es mayor que 0, y es positivo. Es decir, que cumple la variable de holgura, ya de por sí cumple la condición de no negatividad. Por lo tanto, vuelvo y repito, cuando yo tenga una inecuación, una restricción con el símbolo menor o igual, que tengo que hacer, agregar una variable de holgura y cambiar ese signo por un símbolo de igual. Eso es lo único que tengo que hacer. Seguimos. Vamos ahora a la variable de holgura. También le llaman variable de déficit porque suma el déficit que existe entre el lado izquierdo del sistema de inecuación y el lado derecho. Equilibra ambos lados. Es decir, es que suma el déficit que puede haber entre este lado y este lado, entre el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, y equilibra el sistema. Cuando usted le suma esa variable de holgura al lado izquierdo, pues automáticamente igualan ambos lados. Ahora vamos a ver las variables superfluas. La variable superflua, algunos libros le llaman variable superflua, otros le llaman variable de superávit y otras le llaman variable de exceso. ¿Por qué le llaman variable de exceso? Superflua o superávit. Superávit, así. Es decir, le llaman variable superflua o variable superávit o variable de exceso. Esas son cuando el símbolo es mayor o igual. Esas se introducen cuando el símbolo es mayor o igual. Okay. ¿Para qué? Para restar el exceso que hay entre el lado izquierdo y el lado derecho. Por eso se coloca en las restricciones con signo negativo. Con signo negativo. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, aquí en pantalla yo tengo 4x1 más 6x2
más X3 y dice mayor o igual a 54. A eso que está diciendo, mayor o igual a 54. Ahora bien, ¿qué pasa? Que yo, si esta suma que está aquí, en lugar de ser igual a 54, es igual a 60, a 62. ¿Cuánto está superando a 50? ¿En cuánto está superando a 54? En 8. En 8, exactamente. Fíjense que la restricción es 4x1 más 6x2. Anda para el carajo, es que está mal escrito esto. Más 6x2, 4x1 más 6x2 más x3 mayor o igual a 54. Lo que quiere decir es al menos 4x1 más x2 más x3 tiene que ser al menos 54. Es como que yo diga lo que se produzca tiene que ser por lo menos la cantidad que se produzca, un ejemplo, tiene que ser por lo menos 54. Por lo menos tiene que ser 54. Pero ¿qué pasa si se produjo 52? 62. Pues significa que se produjo 8 unidades por encima de 54. Bueno, entonces, ¿cómo yo lo igualo a 54? Restándole esa variable. Y esa variable le vamos a llamar S1. Y ahí se va a igualar a 54. Fíjense que yo he hecho que he restado la variable superflua, la variable superávit, o como muchas veces le llamamos variable de exceso. En este caso, 62 menos 8 sería 54. Es decir, eso en caso de. Entonces, si ustedes se fijan, ahora, ¿qué problema tiene eso? Hay que sumarle una de... Sí, usted como que vio los videos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Yo sé, exactamente. Significa que, muy bonito, ya yo convertí la inecuación en una ecuación. Pero ¿qué pasa? El algoritmo, el método simple, y eso me gusta, esa joven, por favor, voy a verla, ponga foto, que voy a verla, ponga el nombre ahora, porque me gusta ese tipo de estudiantes así, que ven los videos. Sí, profesor. Laura. Si ustedes se fijan, muy bonito, ya yo convertí eso en una ecuación, pero como yo le dije a ustedes, por eso yo le dije, grábense esto que yo le estoy diciendo, que se lo voy a decir el domingo. El método simple es un algoritmo que en cada iteración encuentra una solución factible. Y la última solución factible es la mejor, la óptima, la decisión que debemos tomar. Pero en la primera solución, la número 1, siempre ella parte de una solución básica inicial, que es que todas las variables del modelo, la variable decisora, en este caso X1, X2 y X3 son iguales a ¿cuánto? A 0. Son iguales a 0. Por lo tanto, ¿qué pasa si todos esos valores son iguales a 0? Que menos S1, ¿a qué va a ser igual? Digo, a 54 me va a quedar. Si yo despejo ese signo negativo, ¿qué me va a quedar? Que S1 es igual a ¿cuánto? A menos 54. ¿Y ahí qué está pasando? ¿Qué problema está ocurriendo ahí? Que no está cumpliendo la condición de ¿qué? De no negatividad. ¿Qué condición no está cumpliendo? Voy a hacer una pregunta, por favor. Acuérdense que tengo poco tiempo. De no negatividad. La condición exactamente no está cumpliendo la condición de no negatividad. Y eso es un punto bastante, pues, es un punto bastante importante. No está cumpliendo la condición de no negatividad. Recuerden que ninguna de las variables puede ser menor que 0. Puede ser mayor o igual, pero no menor, no puede ser negativa. Por lo tanto, ya ahí tenemos un problema. Y al tener ese problema,
eso me va a llevar a ¿qué? A tener que introducir una variable que en realidad es imaginaria, solamente existe en mi mente. Una variable que yo voy a llamar artificial, A1. Y ahí sí, yo introduje una variable artificial. ¿Y qué va a pasar entonces? Que ese 1 va a ser igual a 0 en la solución básica inicial, es decir, la superflua, va a ser igual a 0 en la solución, y la artificial entonces ahí va a ser igual a 54. Si ustedes se fijan, como todo esto es igual a 0, yo entonces, como todo esto es igual a 0, yo introduzco una variable artificial que en la solución básica inicial, ella va a ser igual a 0. Pero no se preocupen porque ustedes van a ver qué va a pasar con esa, qué va a pasar con esa variable artificial. Bueno, ¿qué va a pasar con esa variable artificial? Algunos se preguntan. Bueno, una vez ya hecho esto, hay algo que yo debo saber, que como yo estoy introduciendo variable en el modelo, en realidad eso tiene que reflejarse en la función objetivo de mi modelo. Ustedes se recuerdan que la función objetivo del modelo es z igual a los CJ, a la suma, perdón, de los CJ multiplicado por los X sub J, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, la función objetivo, yo tengo que introducir esa variable. Pero ¿qué pasa? Que no Vamos pueden a ver. efectuar ningún cambio en la función objetivo. En Entonces, la función objetivo, sería voy para allá, como... como dice la joven, si yo tengo que yo quiero, si yo quiero ya sea maximizar o minimizar a Z, yo quiero maximizar o minimizar Z, oigan, atenerse acá, ya la joven yo sé que sabe. Imagínense que esa es la función CJ multiplicado por X sub J. O yo quiero minimizar a la función objetivo Z, que es igual a la suma de los CJ multiplicado por X sub J. ¿Qué pasa? Si yo lo que quiero es maximizar, vamos al primer caso, tanto la variable de holgura que yo introduje, imagínense que nada más fue una variable de holgura, lleva coeficiente ¿qué? 0. Sí. Fíjense cómo yo le estoy poniendo, yo le estoy agregando la variable de holgura en la función objetivo, pero con un coeficiente igual a ¿qué? A 0. Profe, pero las variables de holgura son para menor o igual. No. Ya yo estoy en la variable de holgura para menor o igual, sí. Ajá. Yo estoy ahora explicando qué pasa qué pasa en la función objetivo, en la función Z. Ok, y no se agrega entonces la superflua y la artificial. Ahora voy por parte. Okay. La de holgura, las variables de holgura en la función objetivo se deben agregar con un coeficiente igual a 0, como ustedes están viendo en pantalla. Es decir, las variables de holgura, ¿qué pasa con la variable de holgura en la función objetivo? Se agregan, sí, pero con un coeficiente igual a 0. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad la variable de holgura, por dos motivos. Primero, las variables de holgura ya existen en el modelo. Lo que pasa es que nunca la ponemos. La variable de holgura, en realidad, el modelo debería ser expresado en forma de ecuación, de igualdades, todas. Es decir, no expresado de que con el símbolo menor o igual ni mayor o igual, sino que la variable de holgura siempre deberían estar en el modelo, pero uno no la agrega. ¿Por qué? Porque la variable de holgura, fíjese, la variable de holgura pueden tener un valor 0 o pueden tener un valor casi igual al tamaño del recurso.
Es decir, que la variable de holgura tiene un valor mayor o igual a 0 y puede ser que una holgura en la solución final, por el método simple, en la solución final, en la última iteración, puede ser que la variable de holgura, su valor sea 0, o puede ser que no, que tenga un valor diferente de 0. Lo que nunca va a ser negativa la holgura. Entonces, siempre esa variable existe. Ahora bien, en la función objetivo, ¿qué contribución puede tener una variable de holgura? Ninguna, ni resta ni suma. Porque acuérdense que la holgura es ese recurso que dejó de usarse. ¿Me di a entender? Sí, profesor. Por lo tanto, eso ni maximiza la ganancia, ni la minimiza, ni mucho menos tiene ninguna contribución en la función objetivo. Por eso se le agrega un coeficiente 0. Ahora vamos a la superflua, superávit o deceso. También se agregan en la función objetiva, ya sea en un problema de maximización o de minimización, se agregan también con el coeficiente ¿cómo? Con el coeficiente de 0. ¿Por qué? Por lo mismo que estoy diciendo, la variable superflua, superávit, en realidad ya existen en el modelo, en esos modelos que tienen el símbolo mayor o igual, porque esa variable son el exceso, por ejemplo, el exceso de producción, el exceso de lo que sea, es un exceso, representa esa cantidad que es producida o que es generada por encima de la cantidad necesaria. Es decir, la superflua es una cantidad de exceso por encima de lo necesario y ella resta. Esa variable en realidad existe y pero puede ser igual a 0 porque puede hacer que no se produzca ningún exceso que en la solución final por el método simple, en la última iteración no se produzca ningún exceso. Entonces, si ese es el caso, no se produce ningún exceso, entonces ella en la solución final, si en la solución final no hay ningún exceso, esa variable va a tener un valor 0. Y el 0 es un valor que existe. El 0 es un valor real. Por lo tanto, es parte del modelo. Ahora bien, ¿qué contribución tiene el exceso a la función z? Ninguna. Y por eso se pone Ninguna. en situación de maximización como en situación de minimización se pone con el coeficiente 0. Ahora alguien me pregunta, profesor, ¿y esa variable artificial que nosotros introducimos en el modelo, con qué coeficiente se pone en la función objetivo? Ah, cuidado. Esa variable, esa altera el modelo, porque esa variable en realidad no existe en el modelo, ni en la vida real. Esa variable, la artificial, en la vida real no existe. Ella está alterando la naturaleza del modelo. Sin embargo, la de holgura no altera la naturaleza del modelo, ni la superávit altera Por eso se le modelo. pone M. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué la de holgura y la superávit no altera la naturaleza del modelo? Porque ellas son parte del modelo, pero la artificial no es parte del modelo. La artificial es una variable que nosotros pusimos. ¿Por qué? Porque necesitábamos en condición de igualdad buscar una variable para que se cumpliera la condición de no negatividad o para que no ocurriera un absurdo de que el lado izquierdo es 0 y el lado derecho diferente de 0. Entonces, esa variable es una variable imaginaria, artificial que hemos introducido. Por eso, ella no debe ser parte nunca de la solución final. Como la variable artificial nunca debe ser parte de la solución final, como la variable artificial no puede ser parte de la solución final, como la variable artificial no puede ser parte de la solución final, yo tengo que crear un mecanismo que por más iteración que se haga, al final nunca
yo como ingeniero industrial, como gerente o como director de la empresa o dueño de la empresa quiera asignarle un valor. ¿Y cómo yo logro eso? Bueno, si lo que yo busco es maximizar, yo le pongo un coeficiente en la función objetivo M negativo a esa variable artificial. ¿Por qué un coeficiente M negativo? Bueno, porque si esa M, aunque ustedes no lo crean, es una M muy grande, le llaman M grande. Esa M grande que ustedes están viendo ahí, puede ser 20.000 millones. Esa M grande puede ser 40.000 millones. Esa M grande esa M grande es un valor tan grande que en el modelo no lo soporta asignarle una cantidad, porque va en detrimento de la función objetivo o de la medida de desempeño, Z. Por ejemplo, en este caso, M sería 20.000 millones de dólares. Imagínense si entonces yo lo que busco es maximizar y esa M negativa, entonces estamos hablando de menos 20.000 millones de dólares. Esto para los que no lo están viendo bien, aquí vuelvo y lo pongo, sería menos M a 1, para ponerlo ahí para que se vea. Menos M a 1. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que esa M que yo le estoy poniendo ahí, si es igual a 20.000 millones de dólares, yo le pregunto a usted, si lo que usted quiere es maximizar Z, ¿usted produciría una unidad? ¿Usted le asignaría una unidad a 1? Vuelvo y pregunto, porque estoy preguntando y no me responden. No, profesor. No, porque usted va a tener una pérdida solamente en una unidad de 20.000 millones de dólares. Y si usted le asigna 2 unidades, ¿cuánto le va a restar? 40.000 millones de dólares. Exactamente. Y si usted le asigna a 1 3 unidades, ¿cuánto le va a restar? 60.000 millones. Exactamente, porque M es igual a 20.000 millones. Y ahí le estamos poniendo menos M a 1 y usted quiere maximizar. Entonces, Exacto. eso va a llevar que en la solución final A1 sea igual a 0, amiga mía. Si yo lo que busco minimizar, ¿qué coeficiente tendría entonces la función objetivo? A1. A1, la variable artificial, ¿qué coeficiente tendría? Más M. Más M, exactamente, más M a 1. ¿Por qué? Porque si yo lo que busco es minimizar, yo yo lo que hago es que a la variable artificial yo le agrego una M muy positiva. Al yo agregarle una M muy positiva, ¿qué va a pasar? Al yo agregarle una M muy positiva, lo que va a pasar es que si lo que usted busca es minimizar y resulta ser que usted ahora le está sumando 20.000 millones a 1, imagínese que M vale 20.000 millones, 20.000 millones a 1 y usted está minimizando, por ejemplo, los costos. Usted va a decir, no, pero espérate, yo quiero buscar minimizar los costos, yo no le voy a asignar ningún valor. En la solución final, el algoritmo del método simple va a decir, mira, no le asigne
en la solución final un valor a A1, porque si no te va a disparar los costos en 20.000 millones de pesos, por lo tanto, o 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, por eso es para los que quieran preguntar el por qué en la minimización M positivo es una M grande positiva, el coeficiente de la función artificial, de la variable artificial, es M positivo, y por qué en maximización el coeficiente de la variable artificial, AU, es M negativo. En pocas palabras, en resumen, estandarizar es usted agregar variable de holgura en aquellas restricciones que tienen el símbolo menor o igual solamente. En aquella variable que tiene el símbolo mayor o igual, usted tiene que restar una variable superávit o superflua y sumarle una variable artificial. En aquellas restricciones que tiene el símbolo de igualdad, usted solamente tiene que agregar una variable artificial. Una sola, no tiene que restar, no tiene que sumarle una de holgura, porque la de holgura es para poner el símbolo de igual. No tiene que restarle una superávit o superflua, porque la superflua es para poner el símbolo de igual. Pero sí tiene que agregarle una artificial, porque lógicamente si yo tengo 2x1 más 8x2 igual a 6, perdón, igual a 500, entonces si x1 es 0 en la solución inicial, x2 es 0, fíjense, yo no tengo que sumarle una de holgura ni restarle una superávit, pero al yo poner en la solución, en la iteración 1, x1 0, x2 0, me va a quedar 0 igual a 500. Por lo tanto, por eso que yo agrego una artificial, 2x1 más 8x2 más la artificial igual a 500. Y así me va a quedar que la artificial es igual a 500 en la solución inicial. Vamos a hacer dos ejercicios porque no me va a dar tiempo a hacer un tercero, lo hago el domingo antes de hacer dos ejercicios del método simple. Vamos a hacer rápidamente este ejercicio. Déjame hacer primero, lo primero que voy a hacer va a ser el penúltimo. Para Maestro, así. ¿está grabando? Sí, sí, Maestro, dígame. por si acaso usted está grabando. Sí, pero Ok. atienda. Me está pidiendo expresarlo en forma matricial. Yo eso no lo voy a hacer hoy porque no tengo tiempo. Yo simplemente voy a hacer dos problemas. Y el domingo comienzo resolviendo otro problema y explicando la forma matricial. El domingo, profesor. Sí, vea el WhatsApp, doctor. Ok. Sí, buenas noches. Miren. Ok. Me está pidiendo esa práctica de estandarización que estandarice los modelos. Ese es paso previo a meterlo en la tabla simple. Lo primero que yo tengo que hacer es estandarizar el modelo metiéndolo en la tabla simple. Entonces, vamos a ver. Dice, minimice o minimice, sí, está bien. Z igual a X1 más, vamos de hecho a ponerle un tamaño más grande,
que se vea, más 2x2 más 3x3 excelente. Sujeta a las siguientes restricciones. Sujeta a sujeta a 3x1 3x1 entonces aquí veo que no aparece x2 es porque su coeficiente es ¿cuánto? 0. Es 0. Porque su coeficiente es 0 más 4x3, es decir, en esa primera restricción no aparece x2 es porque su coeficiente es 0 más 4x3. Ahora, ¿qué tengo que hacer según lo que acabamos de aprender? ¿Qué tendría yo que hacer? Participación. ¿Qué tengo? Bueno, como es menor o igual, agregarle una variable de holgo. Exactamente, más más h1, ok, igual a 5. Excelente. Vámonos a la segunda restricción. 5x1 más x2 más 6x3. Entonces, ok. ¿Y ahí qué tengo que hacer? A1, profesor. Aquí entonces se le agrega la primera de holgura y se le agrega también una de Pero la holgura con 0. la H. La A, perdón. ¿Cómo que se llama? Doctora, primero se equivocó. Ya está expresado como igualdad. Por lo tanto, no hay que agregarle ninguna de holgura porque no hay ningún déficit. Solo la imaginaria. No hay ningún déficit. Solo una artificial hay que agregar. No hay de que menor o igual, no va a sumar un déficit. No hay que convertirla en igualdad. La variable de holgura se agrega es cuando hay un símbolo menor o igual y usted la agrega para sumar ese déficit y convertir la desigualdad en una igualdad, en una ecuación. Una ecuación no es lo mismo, tiene un símbolo de igualdad, de igual. Una inecuación tiene un símbolo de desigual. Por lo tanto, ya está la ecuación. No hay que agregar ninguna, ni restar ninguna superflua, ni sumar ninguna de holgura. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Dijimos, agregar, como dijo el joven, una artificial. Una artificial. ¿Por qué se agrega una artificial? Porque en la solución inicial, todas las variables van a ser igual a 0. Entonces, no se puede quedar 0 igual a 7. Entonces, ahora sí se puede quedar que esto sí es igual. Entonces vamos a poner más, perdón. Y ahora vamos a poner, movemos hacia acá. Siempre lo movemos hacia acá para que vaya quedando parejo. Más. Entonces, venimos y en el caso número 3 sería 8x1. 8x1 más, no está la variable x2, por lo tanto, más 9x3
¿Y qué hago ahí, doctora? Le una resta sup- una superávit y le suma suma una- una artificial. Dice que le resto una superávit. C1. Ah, perdón. Y le suma una artificial. Le resto una superávit. Le resto una superávit, dice el joven. Una superávit. Y le sumo una artificial. ¿Sería a cuánto? A2. A2. Ya tenemos una A1. Y ahí es igual a eso, A2. Y ahora yo vengo y voy a estar acá. Y ya ahí la restricción está resuelta. Ahora yo voy a la función objetivo y entonces comienzo a agregar las variables del modelo. La de holgura H1 más qué, cuánto, más cuánto. 0H1. 0, H1. H1. Excelente. La segunda restricción que tenemos, una variable artificial con qué se pone. Más MA1. Más M a su 1. M a su 1. Excelente. ¿Qué más? Vamos Más a la tercera restricción. Más C. S1. 0 S1. Porque tanto la superflua como la de holguras se le ponen coeficiente 0 en la función objetiva, independientemente de si el problema es de maximización o minimización. ¿Y qué más se agrega? Más MA2. A2. A2. Y ya ahí el modelo está estandarizado. Sí. Profesor, una pregunta. Que todo lo X sub J Es que- mayor o igual que 0. Dígame que voy a resolver un último problema para irme. Sí, bueno, yo no sé si yo entendí mal, pero en un video, para la parte A, el paso 1, se ponía un ejemplo en ese ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo del H1, la de holgura. En la 2 se ponía con un coeficiente 0. Yo lo hice mal. O sea, porque era como una representación, pero como para llenar espacio o algo así, no entendí muy bien. No sé, no estoy entendiendo lo que usted está diciendo. Un Profesor. ejemplo, donde está el 3x1 más 4x3 más h1 igual a 5. Las demás variables que agregamos en los Usted lo otros pone en la tabla, usted luego va a decir, bueno, Ajá, en la restricción número 1, si A1 no aparece, por ejemplo, ajá, más 0. Eso ¿por fue qué lo que yo X2 no hice. aparece? Pero escuche, X2, ¿por qué no aparece? Porque su coeficiente es 0. Ajá, A1 en eso, la restricción 1, ¿por qué no aparece? Porque su coeficiente es 0. S1 en la restricción 1, ¿por qué no aparece? Porque es 0, exacto. Entonces yo lo hice así, pero quería no saber queda si atento estaba. en eso, sino que luego usted en la tabla sí lo hace efectivo. Cuando estemos pasando esto a una tabla para resolver el problema, y se Ok, pone ahora sí, ahora sí. pondría Nítido, 0 profe, gracias. donde no aparece la variable. Por ejemplo, hagamos este antes de irnos.
yo voy a hacer el último lo voy a hacer, que es el caso último es el más difícil. No es difícil, nada de eso es difícil, pero hay cosas que si el profesor no le explica, no la hacen bien. Pero, por ejemplo, vamos a irnos a este, que dice maximícese 5x1 más 2x2 con la condición de 6x1 más x2 mayor o igual a 6. 4x1, bueno, pues ya lo que hacemos es, ya eso ustedes lo saben hacer, maximícese z igual a 5x1. ¿Qué es lo que pasa? 5x1 más 2x2 sujeto a seis x1 más x2. ¿Y qué sigue entonces? Por favor, necesito Menos rapidez. S1. La Menos- superflua, Menos superflua S, y la S1. artificial. Menos S1 más A1. Usted dice artificial, tiene que ir meditando. Menos, como dijo el joven, menos S1, siga. Más A1. Menos S1 más A1. A1. Así. Y eso es igual a 6. Excelente. La segunda, 4x1 más 3x2 siga. menos S2 más A2 igual a 2. X1 Espérese. Dígame ahora, X1 X más 2x2 Menos S3. menos S3 más A3 igual a 4. Igual a 4. Ok. X1 mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo cambia? Perdón, esto no va. Entonces, ¿cómo cambia la función objetiva? Vamos a ver, ya agregamos. Función objetiva. Función objetiva. Más S1. Más S1 Usted dice entonces más S1. Sí, profesor. más 0.
Más 0S1. 0S1. Vale. Así se joden el estado. Seguimos. Mm, Seguimos. menos Los que no están aportando, apaguen el M. micrófono. A, MA1. exacto. Menos MA1. Más 0S2. Está bien. El internet, resuelvan allá arriba, por favor. Sí, Más 0S2. Cero, S2. Menos MA2. Más 0S3 menos MA3. Sí que ya han cogido la lógica. ¿Cómo fue? Menos MA3. Así que vamos bien. Vamos bien. Es decir, que ya ahí está estandarizado. Recordemos que lo que hizo J. Vamos a traerlo hacia acá. Ya, ahí está resuelto. Miren, señores. Intenten hacer todos los demás. Solamente el último, yo lo voy a hacer el domingo. Para, ya ustedes pueden hacer todos los demás. El domingo yo voy a hacer el último. Y yo le voy a subir este video ahorita más tarde. Y no solamente esos, le voy a subir 2 videos sobre estandarización. Se lo voy a subir un poco más tarde. Los 2 videos sobre estandarización y estos apuntes. El domingo, ya ustedes saben, a que yo le escribí por WhatsApp, tienen que leer WhatsApp. Nos vemos, ahí yo le voy a resolver otro problema de estandarización y vamos a dar las teorías de método simple y vamos a resolver pues 2 problemas por el método simple para que así ya quede por lo menos la explicación, quede, vamos a ver si resolvemos 2. Vamos a ver si resolvemos 3, pero se va a resolver de 2 a 3 problemas del método simple. El jueves que viene lo hacemos por PON y yo creo que ya se ha cumplido con un 75% del objetivo de la... Profesor, Profe. disculpe, profesor. Para que modifique la fecha de la práctica para poder subir de esta estandarización. Sí, ya eso está modificado. Ok, profe, gracias. Profesor, disculpe.